muestra Noticentro 1 CMI. Buenas noches. Atención, en Estados Unidos se ha conocido una noticia que ha causado alarma. Es la proyección que acaba de hacer pública el gobernador de California, Gavin Newsom. Los cálculos de los expertos, según el gobernador, apuntan a que 25,5 millones de californianos resultarán contagiados con el coronavirus en menos de 2 meses. California, junto a Nueva York y a Washington, son los 3 estados con mayor número de contagios en los Estados Unidos. California se convirtió hoy en uno de los epicentros de observación, prevención y control del coronavirus, no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero, luego de que se hiciera pública una aterradora proyección que estima que cerca del 56% de los casi 39 millones de habitantes de ese estado serán contagiados con COVID-19. La noticia se conoció luego de que se filtrara a la opinión pública una carta que envió el gobernador de ese estado, Gavin Newsom, al presidente Donald Trump, en la que revela este aterrador dato. Proyectamos que el 56% de la población de California, unos 25,5 millones de personas, se contagiarán de coronavirus durante las próximas 8 semanas. En esa carta, el gobernador clama por ayuda urgente al presidente Trump y pide reforzar el sistema sanitario con más médicos, auxiliares, enfermeros y, en especial, suplementos para la atención de pacientes como respiradores, oxígenos y más camas hospitalarias. El gobernador Newsom destaca que solo en las últimas 24 horas los contagios se han disparado de manera exponencial. En 23 condados hay un aumento del 44% en las infecciones adquiridas en la comunidad en 24 horas. El gobernador pide además a la Armada enviar buques hospital a las costas californianas y destaca que una de las ciudades que será impactada de manera desproporcionada por la rápida expansión del virus es Los Ángeles, donde sus más de 4 millones de habitantes están sobreexpuestos al contagio por la cantidad de habitantes de calle que tiene ese centro urbano. A esta alerta se suma un preocupante informe entregado hoy por el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en la otra costa de Estados Unidos, según el cual se estima que se quedarán sin suplementos médicos para atender pacientes de coronavirus en tan solo 2 o 3 semanas. Here in New York City, we are 2 weeks or 3 weeks away from running out of the supplies we need most for our hospitals. The only way those supplies can be provided in time is through the full mobilization of the United States military. Además, de Blasio arremetió contra el presidente Donald Trump por su gestión de la crisis del coronavirus, mientras el número de casos en la Gran Manzana se ha disparado en las últimas horas, al punto de que la ciudad que nunca duerme corre el peligro que se convierta en un foco propagador como Italia. I don't understand, and I think there are millions and tens of millions of Americans who don't understand what you are doing right now. You are not using the tools of your office. This is one of the greatest emergencies our nation has faced in generations. La situación en Estados Unidos por cuenta del coronavirus se agrava con el paso del tiempo. El país ya presenta más de 13,000 casos de contagios y 200 muertes. Es el segundo país con mayor número de casos nuevos después de Italia. Del total de infectados en la nación, 4,152 son de Nueva York, que en las últimas horas reportó más de 1,700 pacientes nuevos. En Nueva York, California y Washington se presentan más del 50% de los casos por ser estados con costas de ingreso al país. Over 50% of the cases are in 3 states. Over 50% of the cases are in just 10 counties. So it's the 3 primary states of California, Washington, and New York, with the addition counties of New Orleans and Cook County. Pese al cierre de las playas y toques de queda, miles de personas siguen saliendo a ellas, por lo que el mandatario Donald Trump los reprendió por no seguir las medidas de prevención. Si estas no se toman al pie de la letra, la contención del virus no podrá llevarse a cabalidad. This will only be solved if every single person in every single community takes responsibility to ensure they're following the presidential guidelines that were put out several days ago for the 2 weeks of stopping this virus. El Departamento de Estado emitió una nueva alerta a los estadounidenses instándolos a no viajar al extranjero bajo ninguna circunstancia y a regresar a sus hogares si ya están allá, a menos de que planeen permanecer. Los ciudadanos estadounidenses que no viven en Estados Unidos deben prepararse para el regreso inmediato al país, a menos que estén preparados para permanecer en el extranjero por un periodo indefinido. Algunos medios especulan que el país empieza a cerrar sus puertas al mundo para contener la propagación del virus, al cual, según Donald Trump, van a tratar con un medicamento antimalaria. Noticentro 1 CMI. Bogotá ya está prácticamente aislada.
comienza simulacro de aislamiento que se extenderá hasta el lunes a medianoche. Quienes violen aislamiento tendrán amonestación, multa o cárcel según la falta. ¿Qué se puede hacer y qué no a partir de esta noche a las 12? Así funcionarán este fin de semana aeropuerto, terminal, transporte público, pico y placa. ¿Quiénes pueden circular por Bogotá durante todo el fin de semana? A partir del lunes y durante 30 días, nadie podrá ingresar a Colombia desde cualquier país del exterior. Más de 30.000 bogotanos prácticamente huyen de la ciudad. Inaudita aglomeración en terminales de transporte. Expulsados del país, 40 extranjeros que violaron cuarentena. Decena de varados en El Dorado y decena de colombianos varados en el exterior. Centrales de abastos garantizan normal venta de alimentos. Más de 50.000 vendedores ambulantes de Bogotá claman ayuda por el simulacro. Viven el día a día y no tienen con qué comer. Los bancos anuncian que trabajarán mañana normalmente. Habla el ministro de Trabajo sobre revisión de contratos laborales. Italia vive el peor momento de toda su historia. Hoy murieron otras 425 personas. La cifra es superior a la de China. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. La multinacional brasileña Odebrecht, que representa la corrupción en su máxima expresión, acaba de hacer lo increíble. 2. ¿Qué carros particulares podrán transitar mañana? Ya les informamos. 3. Más de 60 legisladores crean un congreso virtual. Primera ñapa. Nuevos hallazgos de la Procuraduría sobre la falta de controles de prevención del coronavirus. Segunda ñapa. Disponibilidad del 100% del personal para garantizar el suministro de energía. Y mi ñapa. En una audiencia virtual, congresistas acordaron presentarle al presidente Duque un proyecto especial de decreto. 1, 2, 3 y las 3 ñapas al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. En 2 horas y media inicia el simulacro obligatorio de aislamiento en Bogotá y en todos los municipios de Cundinamarca. Queda restringida la circulación de ciudadanos hasta la medianoche del próximo lunes 23 de marzo. En el informe que les vamos a mostrar a continuación va a quedar claro para ustedes qué se puede y qué no se puede hacer a partir de la medianoche de hoy. En 2 horas y media iniciará el simulacro de aislamiento en Bogotá y Cundinamarca. La medida se extenderá hasta el lunes a la medianoche. Todo el viernes, todo el sábado, todo el domingo y todo el lunes estaremos en simulacro obligatorio de cuarentena, es decir, todos los ciudadanos de Bogotá, todas las familias de Bogotá deben permanecer esos días en su casa. ¿Qué se puede hacer? Estar en la casa, salir a comprar mercado o medicinas, una sola persona por familia, sacar la mascota máximo 20 minutos, ir a urgencias o citas médicas, ir a bancos, tanquear el carro, acceder a servicios funerarios, transportarse en Transmilenio o SITP, viajar si ya se tienen los vuelos comprados, pedir comida o medicinas a domicilio, cuidar población vulnerable, enfermos o adultos mayores, coger taxi por teléfono o plataforma, atender asuntos de extrema necesidad o de fuerza mayor. Trabajador formal o informal, independiente o dependiente, en cualquier actividad, debe quedarse en su casa. ¿Qué no se puede hacer? Salir a la calle a pasear o hacer ejercicio, sacar el carro o la moto, salir de viaje en carretera, usar las terminales terrestres, ir a restaurantes, hacer visitas familiares, consumir licor en establecimientos comerciales, comprar más de una botella de licor por persona, ir a cine de rumba o comprar ropa, ir a bibliotecas, gimnasios, iglesias o sitios de aglomeración, usar piscinas y balnearios, visitar hospitales, vender en la calle, ir a la ciclovía. Sanciones. Desde amonestación, pasando por multa económica de cerca de 1 millón de pesos, hasta cárcel.
¿Quiénes pueden salir a la calle? Vehículos y personal para abastecimiento de alimentos, combustibles, productos farmacéuticos y de primera necesidad, vehículos y personal que preste servicios de salud, vehículos y personal de fuerzas militares y de policía, organismos de emergencia, seguridad privada y servicios funerarios, vehículos y personal de empresas de servicios públicos y servicios de telecomunicaciones, personal de bancos y entidades financieras, cuidadores domiciliarios de abuelitos, menores de edad, dependientes, enfermos, personas con discapacidad, personal que labore en plantas de producción de alimentos y productos farmacéuticos, personal de Transmilenio del SITP y de medios de comunicación, servidores públicos y contratistas estatales, personal aeroportuario o viajeros con vuelos programados, domiciliarios que operen con plataformas. El personal exceptuado deberá contar con plena identificación de su compañía, empresa, concesionario, que acredite que está prestando cualquiera de estos servicios que están exentos. Transmilenio y SITP. Transmilenio seguirá operando, pero se reducirá la flota. El viernes de 5 de la mañana a 11 de la noche y de sábado a lunes de 5 de la mañana a 10 de la noche. Taxis. No estarán recorriendo las calles. El servicio solo podrá pedirse por teléfono o plataforma. Terminales de transporte. No se despacharán buses ni se venderán pasajes durante el aislamiento. Solo habrá desembarco de pasajeros. Aeropuerto El Dorado. Cerrará operación a partir del lunes a las 0 horas hasta el 30 de marzo para nacionales y extranjeros, vuelos privados y comerciales. Pico y placa. Se levanta a partir de hoy a la medianoche la restricción de pico y placa ambiental que había. No habrá pico y placa ambiental porque habrá total restricción a la circulación de vehículos y personas. Salida fuera de Bogotá. A partir de la medianoche de este jueves se cerrarán los peajes en el departamento de Cundinamarca. Estarán cerrados y la orden para el concesionario de las vías del departamento de Cundinamarca es no permitir el paso de los vehículos. Centros comerciales. Funcionarán parcialmente, solo bancos y droguerías, tiendas de ropa o accesorios y cines estarán cerrados. Banco. Se prestarán los servicios en horarios habituales, en cajeros y oficinas. Supermercados y tiendas. Panaderías, los minimercados, los maximercados, los supermercados, las plazas de mercado, corabastos, siguen funcionando. Estarán abiertos y se garantizará el abastecimiento. Consumo y venta de licor. Desde hoy a las 6 de la tarde quedó prohibido el consumo de licor, hasta el próximo lunes a las 12 de la noche. Además, se limitará la venta, solo una botella por persona. Restaurantes. Podrán operar a puerta cerrada, con despachos de alimentos preparados a domicilio. A esta hora, poco a poco, las calles de Bogotá comienzan a quedarse solas en cumplimiento del aislamiento obligatorio. Vamos al norte de la ciudad donde está Didier Chica. Didier, buenas noches. ¿Cómo se encuentra esa zona de Bogotá? Buenas noches, Margarita, la saludo desde el Parque de la 93, una zona gastronómica tradicional de la ciudad, que normalmente un jueves a esta hora pues tiene bastante actividad comercial, sobre todo en los restaurantes y en los bares ubicados aquí. Pues esta noche podemos ver que está prácticamente solitaria, la mayoría de los locales están cerrados, los que están abiertos pues las mesas están solitarias porque no hay comensales. Este sector venía disminuyendo la cantidad de personas que asisten durante toda la semana. Esto en atención a las recomendaciones que había hecho el gobierno nacional y el gobierno distrital de manera preventiva. Pero hoy pues se nota mucho más la situación ya cuando se trata de una orden que ha dado la alcaldesa de Bogotá en lo que tiene que ver con el simulacro obligatorio que empezará en menos de 2 horas y media en toda la ciudad. Pueden ver ustedes, la calle está sola, el servicio de transporte o la movilización de vehículos particulares pues también es muy poca la que se está dando en este momento en este sector del norte de la ciudad, no solo aquí en el Parque de la 93, sino en otros lugares que hemos venido recorriendo durante esta noche para contarles cómo se prepara la ciudad para este simulacro obligatorio que debe empezar en 2 horas y media aproximadamente. Información desde el Parque de la 93 en el norte de Bogotá, Didier Chica, Noticentro 1 CMI. Gracias, Didier. Y en la autopista sur está Gerardo Aristizábal. Gerardo, buenas noches. Mucha gente saliendo para tratar de pasar el confinamiento en sus fincas de recreo o en municipios fuera de Cundinamarca donde no hay restricciones. Margarita, pues es impresionante el trancón, ni que fuera un puente festivo en la autopista sur. Mire, nosotros
Alejandro, el camarógrafo, el equipo de trabajo de Noticentro CMI, salió desde Quinta Paredes a las 8 de la noche. Nos tocó bajarnos, estamos sobre el puente de Venecia, entre la avenida 68 y la avenida Boyacá. ¿Para qué? Pues porque no pudimos seguir, el trancón es impresionante, camiones, furgones, buses, motocicletas, esto es impresionante, también el flujo de personas. A pocas horas, a menos de 2 horas y media de que comience ese simulacro vital decretado por la alcaldesa Claudia López, parece como si la gente no hiciera caso. La otra explicación, preguntando con algunas personas que están llegando a sus casas y otras están yendo hacia fincas que tienen fuera de Bogotá, aprovechando antes de que comience la restricción. Esta es la situación impresionante, repito, el trancón. Nos tocó bajarnos casi hora y media en un trayecto que no demora más de 25 minutos, que se supone en operaciones éxodo, en puentes festivos, no se dan de esa magnitud. 15 y 20 minutos sin que avanzara un solo carro, un solo vehículo. La otra situación también es que mucho vehículo que ingresó a proveer de alimentos a la capital de la República, pues está saliendo fuera de esta. Regresaremos más adelante, si es necesario, desde la autopista sur, a la altura de Venecia. Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Gerardo, le recibo. Y vamos ahora, son las 9:43 de la noche, a otro punto de Bogotá. En el noroccidente de la capital, en la calle 80, está Omar Jaimes. Omar, ¿cómo está a esta hora ese sector de la ciudad? Margarita, muy buenas noches. Pues hace aproximadamente una hora ha comenzado a disminuir el flujo de vehículos por este sitio del noroccidente de la capital de la República, este sitio que se conoce como el Puente de Guadua, que sirve de circulación para aquellos vehículos que se dirigen a municipios cercanos a Bogotá, como Tenjo, donde duermen algunas personas que trabajan en Bogotá. También dirige a municipios como La Vega, Villeta o ciudades como Honda, Manizales o incluso Medellín. Nosotros estamos aquí aproximadamente desde las 7 de la noche y llama la atención que desde esa hora no hemos observado la presencia de la Policía Nacional. Entonces, lo que sucede aquí es que el tránsito de vehículos ha comenzado a disminuir hace aproximadamente una hora. Es la información a esta hora desde el noroccidente de Bogotá. Omar Jaimes, Noticentro 1 CMI. Muy buenas noches. Gracias, Omar. Pues seguiremos monitoreando el acatamiento o no de esta medida de la Alcaldía de Bogotá y de toda Cundinamarca. Por lo pronto, hacemos una pausa y ya volvemos. A partir del lunes y durante 30 días, nadie podrá ingresar a Colombia desde cualquier país del exterior. Más de 30.000 viajeros huyen por la terminal de transportes en una inaudita concentración de viajeros. Casi medio centenar de personas han sido expulsadas de Colombia por no cumplir la medida obligatoria de aislamiento luego de llegar del exterior. Desde el lunes a las 0 horas no podrán ingresar a Colombia viajeros por vía aérea, sean nacionales o extranjeros. Así lo anunció la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Un paso más para aislar al país por la vía aérea, anunció hoy el gobierno nacional. Colombia no recibirá viajeros en vuelos internacionales a partir del próximo lunes, ni vuelos comerciales, ni aviones particulares, sean de nacionales o extranjeros. A partir del 23 de marzo a las 00 de la noche se restringe a Colombia el acceso de viajeros internacionales. Queda obviamente excepcionada la medida de la carga, donde las tripulaciones están sometidas a unos protocolos específicos. El presidente Duque dijo que le duele tomar esta medida, pero aseguró que se vio obligado porque muchos colombianos que llegaron del exterior han violado la cuarentena. En el terminal de transportes de Bogotá se vive una verdadera avalancha de viajeros. Más de 29.000 personas han salido hoy de la capital del país. Terminal de transportes del occidente de Bogotá, hora mediodía. Un poco más de 11.000 pasajeros ya habían ocupado 1.784 buses para huir del aislamiento obligatorio en la capital. Las horas avanzaban y la audiencia, como en el libro de Salamea, crecía. El reporte de las 3:30 de la tarde reflejaba que 16.900 pasajeros habían salido de Bogotá. Todos buscaban un lugar a donde ir. Sin embargo, el gobernador de Cundinamarca fue claro de lo que podría esperarles. No se trataba de tomar vacaciones.
Piscinas y balnearios cerrados. Agradecemos, por ejemplo, a Piscilago, que lo ha hecho de manera voluntaria ya desde hace unos días, pero vamos a tener un estricto cumplimiento y vigilancia sobre los hoteles y sobre los balnearios. No podemos tenerlos abiertos al público. Hacia las 7 de la noche, la terminal era un inaudito hervidero. Maletas y maletas, viajeros y viajeros. A esa hora ya habían viajado 28.560 ciudadanos. Algunos parecía que se mudaban de ciudad. Todo era congestión. Para ese momento ya habían sido despachados 2.785 vehículos de pasajeros. Todos querían que la medianoche no los cogiera. Sin embargo, desde los parlantes el mensaje oficial era quedarse en casa y no dejarse sorprender por el COVID-19, el que la OMS llamó el enemigo de la humanidad. Y por su parte, Migración Colombia reveló que 40 ciudadanos extranjeros han sido expulsados del país por violar el aislamiento obligatorio al que deben someterse al tocar suelo colombiano. Migración Colombia aseguró este jueves que ya han sido expulsadas de Colombia al menos 40 personas extranjeras por no cumplir el aislamiento obligatorio al llegar a Bogotá. Tanto nacionales como extranjeros que, estando obligados a la medida de aislamiento obligatorio, han violado la medida, están siendo objeto de compulsas a la Fiscalía General de la Nación. Al menos 5.500 extranjeros que llegaron por el Aeropuerto Internacional El Dorado deben estar en este momento en aislamiento. Los expulsados son ciudadanos australianos, indios, estadounidenses, alemanes y holandeses. Pese a los controles, las cámaras de Noticentro 1 CMI captaron en la avenida El Dorado a un grupo de ciudadanos checos que llegaron al país y que transitaban libremente por el occidente de Bogotá. Una cámara de Noticentro 1 CMI captó un grupo de extranjeros que salía del aeropuerto El Dorado. Después de superar los controles migratorios, salieron caminando por la calle 26 hacia el oriente. Este grupo familiar proveniente de Europa salió de la terminal aérea con sus equipajes sin que ninguna autoridad los requiriera en la vía. Al ser consultados sobre su procedencia, dijeron que venían de República Checa para conocer el país. Los extranjeros expresaron que ingresaron a Colombia en calidad de turistas. Pese a que provienen de Europa, donde está más grave la epidemia del coronavirus, estos viajeros no tuvieron ningún inconveniente para salir de la terminal aérea y entrar en contacto con más personas. Y en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, decenas de viajeros están varados porque las aerolíneas no logran concretar los vuelos ni facilitar las conexiones debido al cierre de los terminales aéreos en varios países. Extranjeros que se encuentran en Colombia están preocupados por los cierres del aeropuerto de otros países, puesto que no tienen cómo hacer escala. Durante varias horas han tenido que esperar en El Dorado mientras las aerolíneas les soluciona. La preocupación es no poder regresar a casa, que entre el toque de queda o la cuarentena de 15, 10 días, no sé cuántos días vayan a poner, y pues quedarnos aquí, ¿no? Que al final de cuentas los recursos acaban, nuestras familias nos esperan. ¿Qué le han dicho por el cierre de algunos aeropuertos de otros países? Lo que pasa es que el vuelo original que teníamos nosotros era Cartagena, Bogotá, Santiago, Chile. No pasaba por Lima y llegué y los cancelaron los vuelos, nadie nos dio ninguna explicación. ¿Viaja usted por la problemática del coronavirus? Esa cochina tipo eso no lo dicen que eso, pero no lo sé. Y aquí ando con mi hijo ahora. A partir del lunes 23 de marzo a las 0 horas solo se permitirá la movilización de pasajeros nacionales en este aeropuerto. En Bélgica, Francia, Italia, Egipto y Perú, entre otros países, también están varados varios grupos de colombianos que tendrán que regresar al país antes del próximo lunes o de lo contrario tendrán que permanecer en el lugar en el que se encuentran debido al cierre de los vuelos internacionales en nuestro país. Son varios los dramas de los colombianos que están varados en el mundo y que buscan regresar al país antes del próximo lunes. Noticentro 1 CMI habló con los colombianos varados en Perú. Son cerca de 170 turistas. Las aerolíneas lo único que nos dicen es que hay que esperar, hay que esperar. Sabemos que ya hay países que están repatriando con nacionales y Colombia pues no, realmente no tenemos claridad si nos van a repatriar o no. Otro drama viven los 60 colombianos atrapados en Egipto. Nuestra única opción ante la imposibilidad de adelantar nuestros vuelos es pedir ayuda humanitaria al gobierno colombiano. Tenemos en nuestro grupo 43 adultos mayores que necesitan de medicamentos especiales y los cuales solo traían por el término del viaje. Nuestro paquete turístico tiene cubrimiento hasta el sábado 21. De ahí en adelante no sabemos qué va a pasar con nosotros.
Mientras los connacionales piden ayuda a la Cancillería, la jefa de la diplomacia colombiana, Claudia Blum, aseguró que cada uno de estos casos son monitoreados por los consulados locales. En los siguientes días, nuestros consulados enfocarán todos sus esfuerzos en orientar a connacionales que se encontraban temporalmente de viaje en el exterior sobre los canales de atención que las aerolíneas hayan dispuesto para la atención de casos con miras a una eventual reubicación en los vuelos comerciales que quedan disponibles. Hasta el próximo domingo a las 12 de la noche tienen plazo los colombianos para regresar al país. Y los académicos y científicos más connotados en temas de salud de Colombia se reunieron hasta hace unos momentos con el presidente Iván Duque para revisar el modelo que utiliza el gobierno para hacerle frente a la pandemia del coronavirus, que ya deja 108 contagiados en nuestro país. Las conclusiones del encuentro con Carlos Ruiz. Buenas noches, Carlos, cuéntenos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un panel de expertos en salud ha concluido esta noche en la Casa de Nariño que las decisiones que ha tomado el gobierno del presidente Iván Duque para hacer frente a la pandemia del COVID-19 en el país han resultado efectivas y por lo tanto se han mostrado optimistas en que el modelo que está utilizando, que es muy similar al de otros países del mundo, va a garantizar la protección de los colombianos frente a esta grave enfermedad. Que esto es una meta colectiva. Vencer la pandemia es una tarea de todos y esto arranca por el autocuidado en casa, por las medidas básicas que ya todos conocen. Yo creo que el modelo que ellos han construido es un modelo que es el modelo que se está utilizando a nivel mundial y se validaron todos y cada uno de los datos que se está planteando. Y creo que las estrategias que hasta el momento el gobierno ha tomado son las estrategias que debe tomar frente a esta situación particular. Y todo este equipo de expertos ha validado esos enfoques y esas aproximaciones sobre la base de ser cimentados en conceptos académicos y en conceptos que han sido aplicados en el mundo para enfrentar pandemias o graves epidemias. El presidente Duque ha dicho que, aunque hay mucha incertidumbre frente a esta pandemia, invita a los colombianos a ser optimistas y a trabajar con solidaridad, colaboración y disciplina para que entre todos saquemos adelante la situación por la cual está pasando en emergencia sanitaria el país. Con Carlos Ruiz, desde la Casa de Nariño, Noticentro 1 CMI. Carlos, gracias. Y entre tanto, el cardenal Rubén Salazar Gómez le pidió al presidente, a los alcaldes y a los gobernadores tomar medidas más drásticas para evitar una crisis como la que enfrenta Italia y España por el contagio del coronavirus. En un hecho sin precedentes y ante un santuario vacío, el cardenal Rubén Salazar Gómez, acompañado de varios obispos, consagró a Bogotá, consagró a la nación al señor caído de Monserrate. Pidió para que los dirigentes del país trabajen unidos y sin egoísmo. Ilumina a nuestros gobernantes para que de puestos egoísmos e intereses personales busquen con sus decisiones el bien de todos. El cardenal Salazar también dijo que en Colombia hay que tomar medidas más drásticas. Deben ser medidas cada vez más drásticas para evitar que verdaderamente nos pase lo de Italia o lo de España. Es decir, tenemos que parar el contagio del virus. Y esto exige medidas que indudablemente no son las más agradables para las personas ni para el desarrollo de la economía, pero que son necesarios tomarlas. El cardenal dijo que como adulto mayor de 70 años se va a resguardecer en su casa, como ordenó el presidente. Y el coronavirus sigue propagándose sin control en Italia. Allí el número de víctimas alcanza las 3.405. En Bérgamo, las autoridades de la ciudad no dan abasto para dar sepultura a los fallecidos, razón por la cual el ejército tuvo que trasladar los féretros a otras ciudades. Italia se convirtió en el país con mayor número de muertos por la pandemia del coronavirus al contabilizar ya 3.405 fallecidos, una cifra que supera los 3.245 muertos que se registran en China, el país donde se originó el COVID-19. Las autoridades reportaron 427 nuevas víctimas mortales en las últimas 24 horas, mientras los contagios se elevaron a 41.035 tras confirmar más de 5.000 casos en un día, la mayor cifra a nivel mundial. Y pese a las medidas de choque tomadas por el gobierno, se denuncia un saturamiento del sistema de salud en el que, al igual que una guerra, los médicos deben decidir quién vive y quién muere, cuando se empieza a generar un desabastecimiento de medicamentos y elementos de producción, aunque esta versión es desmentida por los entes gubernamentales. La situación es tan crítica en la región de Lombardía, al norte de Italia, que en la ciudad de Bérgamo, una larga procesión de camiones blindados del ejército tuvo que sacar de la ciudad 60 ataúdes en un convoy de la muerte, porque los féretros ya se habían acumulado en el cementerio local, que está completamente desbordado por la emergencia.
Y es que la fatalidad de la pandemia del coronavirus en toda Europa no tiene freno. España reporta un nuevo récord de contagios, más de 3.000 en las últimas 24 horas. Europa, considerado por la OMS como el epicentro de la pandemia del coronavirus, sigue padeciendo los estragos de la propagación desenfrenada de la enfermedad, que ya deja más víctimas fatales en el viejo continente que en Asia, donde nació la epidemia. El brote en España es preocupante. La nación ibérica confirmó un nuevo récord de contagios en un día al registrar 3.431 casos, la cifra más alta desde que comenzó la epidemia, mientras los fallecidos ya son 767. En el Reino Unido, la reina Isabel pidió a los británicos que se mantengan unidos ante un periodo de gran preocupación e incertidumbre, en medio de la crisis que ya deja 137 muertos, aunque el control de la enfermedad para el primer ministro Boris Johnson está a la vuelta de la esquina. En Francia los casos se duplican cada 4 días y ya registra 372 fallecidos, mientras Alemania superó los 10.000 casos confirmados después de reportar más de 2.800 infectados en un solo día. Y en Argentina, en un hecho histórico sin precedentes, el presidente Alberto Fernández decretó la cuarentena obligatoria en todo el país y las fuerzas de seguridad pasaron a controlar el cumplimiento de esta medida, que empezará a la medianoche de hoy y hasta el próximo 31 de marzo. A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. En la región se siguen anunciando medidas para contener la rápida propagación del coronavirus, que ya ha cobrado la vida de más de 20 personas y contagiado a más de 2.200. El COVID-19 ha llegado ya a todas las naciones de América Latina y el Caribe, excepto Haití y Belice. Brasil, que hace 2 días cerró sus fronteras terrestres con Venezuela, informó que las cerrará con sus otros vecinos por un plazo de 15 días, exceptuando Uruguay para prevenir la propagación del coronavirus. En Ecuador, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, anunció a través de un video en sus redes sociales que es portadora del COVID-19. El día de hoy me informaron que he sido contagiada de coronavirus. En Chile, donde se dispararon las cifras y ascienden a 342, el gobierno lanzó un programa para atenuar el impacto de la pandemia del coronavirus en la economía por 11.750 millones de dólares, equivalente al 4,7% del PIB chileno. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. El gobierno anuncia medidas para garantizar abastecimiento de alimentos en el país. Agricultores piden a entes territoriales dar garantías a distribución y comercialización de alimentos. Los entes de control anunciaron medidas para vigilar que los dineros de la salud sean empleados adecuadamente. En varias regiones del país, las autoridades adoptaron medidas especiales para evitar la propagación del coronavirus y facilitar el aislamiento de los habitantes. El departamento del Valle del Cauca expidió el decreto que confirma el toque de queda y la ley seca para todos los municipios, incluido Cali. Este decreto, asegura la gobernadora, fue hecho con las recomendaciones del gobierno nacional. Se declara el toque de queda a partir del viernes a las 10 de la noche hasta el día martes a las 4 de la mañana. Hay 25 excepciones en las que se encuentran empleados de supermercados, médicos, periodistas, viajeros con pasabordo, conductores de transporte de emergencia, entre otros. En pleno, los 87 alcaldes y el gobernador de Santander se unieron a partir de mañana al simulacro de aislamiento propuesto por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Confirmamos que el toque de queda, que va a ser con fines preventivos, va desde las 8 de la noche de este viernes 20 de marzo hasta el martes 24 a las 4 de la mañana. Simultáneamente, en todo el departamento, regirá desde hoy por término indefinido el toque de queda de 10 de la noche a 4 de la mañana. En ambas medidas quedan exentos transportadores de alimentos, autoridades, miembros de la fuerza pública, funcionarios del sector salud, escoltas, bomberos, medios de comunicación, mensajeros, tiendas, supermercados de cadena y droguerías. Al margen del simulacro en Bogotá, en el Tolima el gobernador Ricardo Orozco decretó el toque de queda permanente y para todos a partir de mañana viernes a las 7 de la noche y hasta las 6 de la mañana del próximo martes. Se insta a todos los alcaldes municipales a decretar toque de queda en todo el territorio del departamento del Tolima. Igual determinación tomó el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, y hasta el cierre de la terminal de transporte decretó el toque de queda y levantó el pico y placa ambiental por hoy y mañana hasta las 7 de la noche para que los ciudadanos pudieran abastecerse durante estos 2 días previos a la restricción.
El departamento de Boyacá también se sumó a la medida del simulacro de aislamiento preventivo en el marco de las medidas especiales de contención del COVID-19 mediante decreto 192 del 19 de marzo de 2020. Entre las 12 del mediodía del viernes 20 de marzo de 2020 hasta las 23 horas con 59 minutos del lunes 23 de marzo de 2020. Quedan exceptuados de la aplicación de la presente medida servidores públicos, personal de empresas de vigilancia y seguridad privada, transportadores de alimentos y de carga. Y el ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Sea, dijo que hay normalidad en el suministro de alimentos en todas las centrales de abastos del país. En un trabajo coordinado, el Gobierno Nacional busca garantizar el abastecimiento de las diferentes centrales de abastos del país por el aumento desproporcionado en la compra de alimentos tras las medidas para evitar la propagación del coronavirus. A través del decreto 420 se instruye a los entes territoriales para que no obstruyan la movilización del transporte de carga, más si se trata de alimentos. Lograr que la movilidad y la logística del transporte de alimentos y de todos los bienes de primera necesidad no se vean interrumpidos en el país. En materia financiera se anunció un paquete de créditos con subsidio a la tasa de interés por 100.000 millones de pesos y un apalancamiento de hasta 1 billón de pesos. ¿Qué es lo que vamos a financiar? Capital de trabajo. En este momento le tenemos que dar a la gente capital de trabajo porque tenemos que preservar el empleo. También vamos a financiar inversión y también reactivación económica. Por otro lado, en Corabastos se aumentaron los controles para evitar el acaparamiento de productos y la especulación de precios. Porque nosotros ni aceptamos especulación ni acaparamientos y aquí no está sucediendo eso. El sector transporte hizo lo propio para garantizar la movilización. Va a ayudar a que la carga siga movilizándose y podamos suplir por las necesidades que venían siendo suplidas con la entrada de productos de otros países. Diariamente están ingresando más de 600 vehículos adicionales con alimentos. Por su parte, el presidente de la Sociedad de Agricultores, Jorge Enrique Bedoya, pidió a los entes territoriales brindar garantías para la producción, distribución y comercialización de bienes perecederos. Esta es la carta de la Sociedad de Agricultores de Colombia a los diferentes entes territoriales en la que se pide garantías para el transporte de los productos agropecuarios en todos los eslabones de la cadena. De esta manera se hace un llamado para mantener la movilidad de los alimentos desde la producción pasando por la distribución hasta su comercialización. Haciendo énfasis en que no solamente es la movilización de la carga, sino también de las personas y de los insumos que son fundamentales. Le pongo un ejemplo, no podemos pensar en que se van a mover los huevos y los pollos que llegan a la ciudad de Bogotá si no se pueden mover el alimento concentrado que ellos consumen. El dirigente señaló que la industria de alimentos también requiere de otros insumos como empaques y mano de obra. Que se permita también la movilización de aquellas personas que contribuyen con su esfuerzo diario a que horas más tarde, ya cuando el toque de queda no esté en vigencia, los colombianos puedan disfrutar los alimentos en los expendios o en sus lugares de consumo. Los agricultores confían que las medidas tanto del gobierno nacional como del sector privado apoyen a los afectados por la menor dinámica de la economía por la expansión del coronavirus. Y cerca de 50.000 vendedores ambulantes en Bogotá claman ayuda económica para enfrentar las consecuencias del aislamiento obligatorio y los efectos del coronavirus. Preocupación, incertidumbre, desesperanza. Son palabras que se quedan cortas para definir la situación de los trabajadores informales de Colombia, que son casi el 50% de la fuerza laboral de nuestro país. En el sur de Bogotá, en cada puesto de ventas ambulantes hay un verdadero drama lleno de sinsabores. Pues mirar a ver, así se va a comer arroz y huevo, porque ¿qué más se puede hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues nada, chupar hambre, porque ¿qué más? El gobierno no va a venir a decirnos tengan. Fatal, fatal porque no hay venta. Una de las situaciones más duras las vive este matrimonio, doña Lucy y don Leo. Ella tiene 75 años y él 69. Viven del día a día y no saben cómo sobrevivir a partir de mañana que inicia el simulacro. Resignarme porque ¿qué más voy a hacer? Mirar, no más. ¿Y qué va a comer? Nada. ¿Ah? Ayer compré 1 kilo de arroz con eso. En medio de su dolor, apareció esta mujer que recogió entre los comerciantes de Venecia para comprarles un mercado y hacer un poco menos dolorosos estos días sin poder trabajar. Y vea, y aquí les traigo el mercadito y aquí se lo entrego, don Leo, vea. Les traje aceitico, les traje panelita. En el centro de la ciudad, la situación es la misma. Pues en estos días toca pedir plata prestada, gota a gota. Si no nos mata el coronavirus, nos morimos de hambre.
porque así estamos. Porque entonces, o sea, la alcaldesa, bueno, quédese en cuatro días allá. Bueno, pero ¿cómo nos está ayudando? Diga, por lo menos pasó dándonos un mercado, una libra de arroz, una panela, un azúcar. En medio de canciones se gana la vida y a partir de mañana otro cuento contará. En estos 4 días que estamos ganando el diario y que nos podemos ganar ese poquito, toca costear a los amigos. Pues. Hasta las trabajadoras sexuales están en medio de la zozobra. Pues sinceramente no sabemos qué hacer, porque por lo menos ayer y hoy no hemos conseguido ni siquiera para un plato de comida. Usted no va a saber, pero yo anoche me acosté con hambre. Y hoy es la hora que salí de esta mañana y no he bajado bandera. Entonces no sé qué vamos a hacer estos 4 días, porque ya ni siquiera un mercado ni una ayuda nos dieron a nosotras. Serán 4 duros días y con la esperanza de que la situación no se alargue y la cuarentena llegue. El fiscal general Francisco Barbosa y el contralor Felipe Córdoba anunciaron una serie de medidas penales y fiscales para garantizar la transparencia y adecuado manejo de los dineros para la atención de los pacientes contagiados con el coronavirus. En ese sentido, el fiscal general advirtió a los alcaldes y gobernadores sobre el uso de los recursos de la salud para contener los efectos de la emergencia por el COVID-19. Ustedes son responsables de la salud en sus territorios por un mandato legal y constitucional. Ustedes son los ordenadores de gasto y ejecutan los presupuestos de la salud. Por eso deben adoptar las medidas sanitarias que se requieran de carácter urgente. El jefe del ente acusador también anunció que los directores de las EPS pueden ser investigados por estas conductas. Estos particulares deben cumplir adecuadamente los protocolos de prevención y atención de sus afiliados. El contralor, por su parte, anunció medidas de vigilancia para la destinación de recursos y para la atención y prevención y pidió a la ciudadanía que denuncie si detecta algún tipo de irregularidad. Que nos cuenten a la Contraloría General, a la Fiscalía General de la Nación. Denúncienos y cuenten lo que nos está pasando. El contralor y el fiscal anunciaron además que continuarán con los controles de acciones en los aeropuertos y centros médicos. Y por su parte, el procurador Fernando Carrillo envió una carta al presidente Iván Duque en la que le pide congelar el precio de los medicamentos y de los implementos de salud utilizados para enfrentar esta pandemia. En la carta de 3 páginas, el jefe del Ministerio Público le recomienda al presidente que se congele el precio de los medicamentos para que se evite la especulación de los mismos. Se recomienda al Gobierno Nacional expedir la regulación que se requiera para congelar los precios. Entre otras recomendaciones, Carrillo dice que se debe expandir la infraestructura de los centros de aislamiento. Es imperativo evaluar la capacidad actual de la oferta pública y privada de servicios médicos a nivel nacional. El procurador además pide que se garantice la atención oportuna en la red de IPS públicas y privadas a nivel nacional para los afectados. Por su parte, la Contraloría General llamó la atención de las EPS y de las Secretarías de Salud tras denunciar fallas en la recolección y traslado hacia los laboratorios de las pruebas para diagnosticar el coronavirus. Según denunció la Contraloría General, tras visitar las Secretarías de Salud departamentales y municipales, se constató que en esas entidades y en las EPS están cometiéndose fallas en la recolección y el embalaje de las pruebas para diagnosticar el COVID-19. Y encontramos falencias en los procedimientos. Lo primero es que estamos encontrando que de 1.600 pruebas que se pueden desarrollar para tener resultados frente a la detección del virus, al día están llegando solamente 600. Los protocolos de atención y contención dejan en manos de las EPS la toma de muestras sobre las personas con síntomas de COVID-19, mientras que a las Secretarías de Salud les corresponde el embalaje y traslado de las pruebas hacia los laboratorios habilitados por el gobierno. Le estamos haciendo un llamado a la Superintendencia de Salud para que sean implacables en la aplicación de las medidas de control, vigilancia y seguimiento al cumplimiento de las rutas y de los protocolos por parte de las EPS. Ante esta situación, la Contraloría General ordenó desde esta tarde unas visitas extraordinarias a todas las EPS. En otros temas, integrantes del CTI de la Fiscalía capturaron en Bogotá a una de las 5 mujeres más buscadas por Interpol. Se trata de Nureidi Montaña, quien es requerida por autoridades argentinas, acusada de, presuntamente, liderar una red dedicada a realizar asaltos y extorsiones en ese país. La Superintendencia Financiera y los bancos garantizaron normalidad en la atención a sus clientes durante los simulacros de cuarentena que se cumplirán en las próximas horas en varias ciudades del país. Este viernes y sábado las sucursales bancarias estarán abiertas en sus horarios habituales.
El superintendente financiero Jorge Castaño explicó que los bancos prestarán servicios como retiros, depósitos y pagos. Todos los colombianos van a tener la posibilidad, y en principal en Bogotá y Cundinamarca, de poder seguir operando a través de estos canales de manera normal y habitual. El superintendente financiero también dijo que con la medida se busca garantizar los servicios de caja para quienes lo requieran en Bogotá. A mí me pagan con un cheque. ¿Yo qué puedo hacer con ese cheque? Yo podría ir de manera como última instancia a un cajero, allá me dan el dinero en efectivo, puedo consignarlo en la cuenta. Acatando las medidas contra el coronavirus, la Superintendencia Financiera advirtió que no puede haber concentración de más de 50 personas en sucursales bancarias. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,64% a 899 puntos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más subió con una valorización de 11,02% a 13.100 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más cayó con una pérdida de 27,84% a 350 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 26.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.153 pesos con 91 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.380 pesos y la venden entre 1.420 pesos. Un euro cuesta 4.365 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.16 centavos. El azúcar se transó en 10,64 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $25.67 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $28.09. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.420 pesos.